El aprendizaje técnico de natación lo ubicamos en las etapas de iniciación y de perfeccionamiento técnico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la etapa de iniciación, a través del aprendizaje básico de las 4 técnicas de nado, el quinto estilo, las partidas, salidas y vueltas, y en la etapa de perfeccionamiento técnico con mayor rigurosidad en la ejecución técnica. Pero antes que nada, es importante dimensionar el papel fundamental que tiene la técnica en natación. En primer lugar, nos va a ayudar a lograr un mayor dominio del cuerpo en el medio acuático, que es un medio extraño para todos, desarrollando la sensibilidad y permitiéndonos reducir la resistencia al avance y aumentar la efectividad en los apoyos de manos y pies, que son las superficies propulsoras. En segundo lugar, vamos a conseguir optimizar los movimientos, lo cual se traduce en un trabajo más económico, retrasando la aparición de la fatiga, y la posibilidad de aplicar más fuerza y más velocidad en nuestro desplazamiento. Por último, pero no menos importante, una buena técnica en natación reducirá el riesgo de lesiones. Como ustedes saben, la natación es un deporte donde los movimientos se repiten una innumerable cantidad de veces, y si el gesto no se realiza en el ángulo correcto o con la palanca adecuada, sin dudas, con el correr del tiempo se va a desencadenar alguna lesión que en el mejor de los casos se recuperará con la interrupción de la actividad por un tiempo y en el peor de los casos podrá ser una lesión crónica o quirúrgica que obligará a la persona a dejar el deporte definitivamente. Muy bien, durante el aprendizaje técnico vamos a distinguir 3 etapas. La primera es la del aprendizaje propiamente dicho y se va a consolidar a partir de los siguientes elementos. En primer lugar, la verbalización, que no es otra cosa que la manera en la que nosotros explicamos, las palabras que usamos para explicar un ejercicio. Y en este sentido deberá ser lo más clara, precisa y breve posible para que el alumno la pueda entender, interpretar y asimilar. Luego, para poder aprender un movimiento, es fundamental que podamos tener una representación mental de lo que tenemos que hacer. En clase solemos hacer un experimento que consiste en que los alumnos dibujen o se imaginen una palabra que yo les digo. La primera palabra es una palabra conocida por todos y no importa lo bien o mal que dibujen, pero todos dibujan más o menos lo mismo. La segunda palabra, en cambio, es una palabra inventada o una palabra en otro idioma y la reacción suele ser que o no dibujan nada o dibujan algo que se les parece. Y lo mismo va a suceder en nuestras clases de natación. Si nuestro alumno no puede imaginarse el movimiento que tiene que hacer, lo hará mal o no lo va a hacer o lo hará de la manera que le parece. Va a buscar en su cerebro algún registro de algo que se le parece y hará eso, que no necesariamente será lo que tiene que hacer. El tercer elemento es el sentido del movimiento. ¿Sí? Poder sentir nuestro cuerpo en el espacio y controlar la velocidad y amplitud de los movimientos para ejecutarlo correctamente. Por último, la visualización. El impacto que tiene lo que entra por nuestros ojos no tiene comparación, ¿sí? Poder ver lo que tenemos que hacer completa toda esa información verbal o teórica que tenemos o que nos dieron, la representación mental de lo que tenemos que hacer y contribuye a tener un mayor sentido del movimiento. Así que es un elemento que no deberíamos descuidar e incluso utilizar cada vez que sea posible, a través de videos, demostraciones de un compañero que hace el gesto correctamente, incluso la demostración de alguien que hace el gesto de manera incorrecta, etc. Una vez completada la etapa de aprendizaje, entramos en la de fijación, que consiste en realizar el gesto correcto tantas veces como sea posible, en distintas circunstancias, a distintas velocidades, a distintas intensidades, con fatiga, sin fatiga, de manera tal que el gesto pueda ser realizado en cualquier situación. Y por último, una vez que se completó la etapa de fijación, la etapa de automatización, donde la persona ya no necesita pensar para hacer bien el gesto, ¿sí? Ya lo tiene instalado en su cerebro como una huella motora. Hay un caso de un gran nadador que existió que se llamaba Alexander Popov, se sigue llamando, pero ya se retiró, uno de los nadadores más técnicos de la historia de la natación,
competía las pruebas de 50 y 100 metros. Y en una entrevista le preguntaron por qué nadaba tantos metros. Él tenía fama de nadar una cantidad de metros enormes y la pregunta iba más que nada pensando en las capacidades funcionales. Le preguntaban por qué entrenaba tanto la resistencia, por qué nadaba tantos metros de fondo si él en realidad era velocista. Y su respuesta fue contundente cuando dijo que él no nadaba tantos metros por una cuestión aeróbica o de capacidades funcionales, sino que el objetivo era realizar el gesto perfecto tantas veces como fuera posible. Un poco resume esta idea de fijar un gesto al punto que el nadador o el deportista, en cualquier caso, funciona igual, aún en situaciones de estrés o de cansancio o lo que fuera, igualmente conoce una sola manera de ejecutar el movimiento, que es la manera correcta. Muy bien, vamos a pasar a los objetivos del trabajo técnico. En primer lugar, el trabajo técnico apunta a desarrollar la coordinación. La natación es un deporte de coordinación, hay que coordinar brazos, piernas, el movimiento de la cabeza, entrada y salida de aire. Entonces el trabajo técnico va a ir en función también de desarrollar la coordinación. En segundo lugar, todos los nadadores, una vez que completan el aprendizaje de los 4 estilos, empiezan a especializarse en alguno de ellos. Bien, el trabajo técnico va a venir entonces también a perfeccionar el estilo específico, el estilo en donde el nadador se siente más cómodo y donde cree que tiene más posibilidades. Desarrollar las capacidades perceptivas en el agua, esto que veníamos llamando como sensibilidad. Nosotros como seres terrestres vivimos todo el día fuera del agua y aún nadadores de gran nivel, el tiempo que pasan dentro del agua, por más que pueda ser mucho para cualquier otro ser humano, comparado con las horas que está fuera del agua, son pocas. Entonces, el trabajo técnico contribuye también a desarrollar la sensibilidad y a estar cada vez más adaptado al medio acuático. Luego el trabajo técnico lo vamos a utilizar también para la corrección de errores. Una vez que recibimos un alumno, un nadador que viene de otra escuela o de otro club con errores técnicos y hay que trabajarlo para corregirlo. Y por último, el trabajo técnico también nos va a servir para adaptar la técnica aprendida en la prueba competitiva específica del nadador. Hay pruebas de velocidad, de medio fondo y de fondo, y no todas se nadan igual aunque sea el mismo estilo. El nadador que compite en 50 metros mariposa no nada mariposa de la misma manera que si tuviera que competir en 200 metros mariposa, donde es una carrera más larga, cambia la cantidad de ondas subacuáticas que va a hacer después de cada vuelta, eventualmente la manera en la que va a respirar. Entonces se entrena la técnica en función de la prueba competitiva. Muy bien. En cuanto al proceso metodológico para la corrección de errores, vamos a tener que seguir de manera rigurosa estos 4 pasos. En primer lugar, para corregir un error, lo primero es detectarlo, encontrar el error, y si hay más de un error, tratar de jerarquizarlos, encontrando primero el error más importante que pueda estar desencadenando otros errores. Una vez que se detectó el error, deberíamos intentar o lograr que nuestro alumno lo concientice, que se dé cuenta del error, que se dé cuenta lo que hace, esto que hablábamos antes del sentido del movimiento. Una vez que logramos la concientización del error, pasaremos a la corrección propiamente dicha y el aprendizaje de la nueva técnica. Ya veremos que esto lo podemos hacer a través de ejercicios globales, analíticos, sintéticos, todo un trabajo de corrección técnica. Para terminar con la última etapa, que es la de la integración del nuevo gesto o de la nueva técnica al modelo global. Bien, el entrenamiento técnico tiene algunos principios que deberíamos conocer para asegurarnos que tenga un resultado exitoso. Lo primero es que la condición física del nadador esté preparada para el requerimiento técnico. Y en esto tiene mucho que ver con la detección del error. Si nosotros detectamos que el error técnico
viene por falta de flexibilidad en los hombros, por más que hagamos 200.000 ejercicios, el error va a seguir estando. Deberíamos primero mejorar la flexibilidad y luego trabajar sobre la técnica. Lo mismo puede pasar con falta de fuerza. Hay nadadores que cometen errores técnicos porque les falta fuerza en algún grupo muscular. Entonces, no tiene sentido malgastar el tiempo con trabajo correctivo técnico hasta que no tenga la fuerza correspondiente. Todo aprendizaje previo facilita la adquisición de nuevos contenidos técnicos. Chicos que hayan tenido una buena estimulación en edades tempranas van a ir aprendiendo de manera más fácil y cada aprendizaje consolida los aprendizajes futuros. El tercer punto que es muy importante, que el alumno se identifique cognitivamente con el movimiento, que lo incorpore, que lo adopte, que lo sienta, que lo pueda pensar, que se lo pueda imaginar. Otro punto importante es poder utilizar procedimientos objetivos de control, videos del gesto correcto, videos del gesto incorrecto, que la persona pueda, hoy es muy fácil poder filmar a nuestros alumnos, sacarlos del agua, mostrarle lo que hacen, al mismo tiempo mostrarle a otro alumno que lo hace de una manera distinta. Estos procedimientos de control y ese contraste van a contribuir muchísimo al aprendizaje técnico. La periodicidad del estímulo técnico, y esto quiere decir poder darle continuidad al trabajo técnico, algo que aprendimos hoy o que corregimos hoy, poder darle sistematicidad en los próximos entrenamientos o en las próximas clases para que se fije. Si no, va a quedar como un estímulo aislado. Por último, el entrenamiento de la técnica debe hacerse sin fatiga. Independientemente de lo que hablamos antes, cuando hablábamos de la etapa de fijación, el aprendizaje técnico y el entrenamiento técnico se debe hacer sin fatiga. Si queremos después fijarlo, podemos jugar con esto de que el nadador deba seguir nadando bien incluso en condiciones de fatiga extrema. Pero para un aprendizaje o una corrección de un error, siempre busquemos que sea al principio de la clase o del entrenamiento o tratar de identificar que no haya ningún síntoma de cansancio por parte de nuestro nadador. Independientemente de todo esto, lo más importante es que nuestro alumno tenga la voluntad de aprender y de mejorar el estilo. Si no es así, no hay esfuerzo que valga, porque no va a poder incorporar absolutamente nada, porque su cabeza va a estar en otro lado y esto nos pasa a todos nosotros en cualquier orden de la vida. Imagínenselo ustedes en cualquier materia que estén estudiando. Si a ustedes no les gusta, no se sientan con ganas a estudiarlo, tardan mucho más en fijarlo si es que lo fijan. Muy bien. Y tenemos que saber también que hay una etapa de estancamiento técnico o que puede sobrevenir un estancamiento técnico en la vida de una persona, de un deportista. Y nosotros las llamamos lagunas de aprendizaje que se pueden producir por cansancio, ya sea por exceso de información o cansancio físico, lo que llamamos agotamiento por fatiga. En el primer caso sería por darle mucha información, pensá en esto, fíjate cómo entra la mano, pero no te olvides de patear y saca el aire. Le damos tantas cosas que llega un momento que está saturado de información y no consigue concentrarse en ninguno de esos puntos. El segundo es que ya después de varios ejercicios puede ser que la persona no ejecute correctamente, pero no porque no sepa lo que tiene que hacer o no tenga ganas, sino porque está cansado. El tercer punto es falta de información, que nosotros le digamos, lo estás haciendo mal, pero no le decimos cómo, no lo va a ayudar. Tendríamos que poder decirle qué es lo que hace mal y cómo hacerlo mejor. Falta de motivación, ya sea, como dijimos antes, el no querer aprender o no tener la voluntad de aprender, o esos chicos que van un poco obligados a la clase de natación. Y por último, la falta de condición física, que también lo dijimos antes en los principios de entrenamiento, puede ser que por falta de fuerza, de velocidad o de resistencia, la persona se estanque y no siga mejorando.